coeficientes constantes. Entonces vamos a continuar. Para reducir la ecuación de Cauchy-Euler a una de coeficientes constantes, comentamos que hacíamos una sustitución, ¿sí? Y básicamente esa sustitución era, sí está bien el foco, no, sí, así está bien el brillo. No es que lo va a ser muy oscuro. Bueno, vamos a dejarlo así. Habíamos dicho que era la de x igual a e a la t, o esta, que básicamente es la misma. ¿Sí están de acuerdo, no? Esa sustitución. Entonces, tengamos en cuenta que las ecuaciones que hemos estado analizando, todas son, pues, ya plenamente identificado lo que viene siendo la variable dependiente y la variable independiente. La variable independiente, pues, es y, generalmente, y la independiente es x y la dependiente es y. Pero aquí la idea es convertir esa ecuación de Cauchy-Euler bajo las variables como variable independiente x y dependiente y, a una donde la independiente sea t y la dependiente sea y. Entonces lo hacemos mediante esas transformaciones, pero aún así necesitamos la manera de expresar dy en dx, ¿sí? Que es como generalmente las manejamos, o sea, variable independiente x y variable dependiente y, ahora bajo t. Y para ello, ¿qué hacemos? Pues aplicamos la regla de la cadena. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Aquí ya tenemos la derivada con respecto de t, que es precisamente la idea. Pero ¿quién entonces va a ser dt de x? Bueno, dt de x la sacamos de aquí. Y entonces nos va a quedar 1 sobre x por dy en dt. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Ese es para la primera derivada. Pero ¿qué pasa con la segunda derivada? Con la segunda derivada, bueno, pues va a ser la derivada de la primera, pero obviamente con respecto de x. ¿Sí estamos? ¿Sí? Entonces, esto es un producto, es la derivada de u por v. Entonces va a ser u por la derivada de v más v por la derivada de u. Y la derivada de esto tienes menos 1 sobre x cuadrado. ¿Sí vamos bien? Ok. Luego, mis derivadas deben de ser con respecto de quién? Con respecto de t, no con respecto de x, esa es la idea. Entonces, al sustituir, me va a quedar así. ¿Por qué? Porque esta derivada es esta. ¿Ya se fijan? Hagan de cuenta que la x es como no tomarla.
Y luego acá me va a quedar menos 1 sobre x cuadrada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la derivada de eso es 1 menos x cuadrada. Y aquí me queda de y en dt. Así. Ah, pero perdón. Es 1 sobre x por. Sí, porque es. Aquí ya no lo cierra, esto nada más es aquí. Porque es 1 sobre x por esta derivada que es esto por la derivada de y con respecto de t menos esto. Ya estaba cerrando lo malo. Por eso dije, caray. Bien, y entonces, ¿esto qué me va a quedar? 1 sobre x cuadrada por la segunda derivada de y con respecto de t menos 1 sobre x cuadrada por la derivada de y con respecto de t. ¿Sí? Ese es el caso para la segunda derivada. Si nosotros quisiéramos sacar la tercera derivada, pues sería derivar esta. Y así, por ejemplo, le continuaríamos con cuarta derivada y así sucesivamente. Sin embargo, vamos a dejarlo hasta segunda derivada porque la idea es que resolvamos ecuaciones de Cauchy-Euler de segundo orden, nada más, mediante ese caso. Son los que vienen aquí. La idea es que veamos cómo es la transformación nada más, ¿no? Y que podemos hacer esa reducción. Entonces, esas son las formulitas que vamos a utilizar. Y ahora sí nos vamos a los ejercicios. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver. Ah, caray. Es 4, 7. Aquí están. Estas, si se fijan, son ecuaciones de Cauchy-Euler. Mediante estas fórmulas de transformación, las vamos a resolver por coeficientes constantes. ¿Queda claro? Entonces puede ser. A ver, vamos a hacer uno buenecillo, porque con sus compañeros del otro grupo se escogieron al 33, que está medio piterón, era así como que, sí, medio aguadito, ¿sí o no? Así como, esto es como un platillo que tienes, pues que tenga un chingo de ensalada, ¿no? Un chingo de carne, ¿sí o no? Sí, oye, pues si voy a comer una lamida de gato, no, tú quieres que estés, ya no es cuaresma, ya pasó, ahorita pues pinches bistezotes así, ¿sí o no? Con un aguacatito y todo, y a lo mejor frijolitos charros. Entonces, por eso digo que pues uno de estos, ¿no? 35, 36, ¿vale? 36. Bueno. Díganmela, por favor. X cúbica y prima menos 3. Ah, cabrón, aquí es de prima, ¿verdad? Hay que sacar tercera derivada. No, a ver, pues escojan mejor 35. ¿35 o 34? Si quieren el 34 es con logaritmo natural. Sí, para ya, digo, no tiene caso que damos la tercera, tendríamos que volver a derivar, no va a llevar más tiempo y evidencia que ya empecemos ya por otro, ¿no? Bueno, a ver, entonces, ¿cómo es? X cuadrada y prima menos 4x y prima a 6y igual a logaritmo natural de x cuadrada. Muy bien. Sale. Entonces vamos a empezar. Bien, gracias. Yo la forma en cómo les recomiendo que lo hagan es directamente
sustituir x cuadrada, segunda derivada 1 sobre x cuadrada por segunda derivada de y con respecto de t. A ver, aquí volvemos a lo mismo. Esta está mal cerrada, ¿ya se fijaron? Nada más es esto lo que está con corchetes. Entonces es así. ¿Ya se fijaron? Esto por esto me da esto. Yo lo cerré hasta acá. Lo mismo que hice hace rato. Hay que corregirlo. ¿Ya se fijaron? No oigo. Entonces es 1 sobre x cuadrada por la segunda derivada menos 1 sobre x cuadrada por la primera derivada. ¿Queda claro? Luego menos 4 por x por la primera derivada, que es 1 sobre x por la primera derivada con respecto de t, más 6y igual al logaritmo de x cuadrada. Pero aquí sí ya utilizo el cambio de variable. ¿Por qué no lo hice aquí? Porque la idea es precisamente que se cancelen las x, y se fijan que se van a cancelar, pero acá ya no. Entonces ahí sí ya hago el cambio. ¿Sería el logaritmo de quién? De A. ¿Sí? Perdón, E a la 2t. No oigo. Porque es, acuérdense que esa es mi sustitución y es x cuadrado. Bien. ¿Qué pasa? Que aquí me va a quedar ¿qué cosa? Así. ¿Verdad? Ahí vamos. Menos 4 de y de t más 6y igual a 2t. ¿T? Bien. Y obviamente aquí podemos sumar ahí está. Y si se fijan, efectivamente es una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes. Esa es la idea. ¿Y cómo la resolvemos? Bueno, pues es no homogénea, hay que sacar la homogénea. Está ecuación auxiliar. Esto es quién. ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo queda la y? C1 e a la 2t más C2 e a la 3t. ¿Sí? Muy bien. Pero recordemos que es no homogénea. Entonces aquí aplicamos cualquiera de los métodos que ya vimos. Aquí sí podemos aplicar cualquiera. ¿Cuál quiere? Y luego, ¿cómo le vamos? ¿Y qué? ¿Y todo va a entender? ¿Eh? Entonces, ¿cómo se llama esto? Bueno, puede ser variación de parámetros o anulador o coeficiente, pero bueno, ya dijeron variación de parámetros.
Entonces, ¿cómo sería W? Y1, Y2, derivadas. ¿Qué me va a dar? Vámonos para acá arriba, a ver con otro color. Fíjense que ya es en forma estándar, no hubo bronca en eso. Eso es importante, ¿sí? ¿Sí o no? Pues ¿cuánto va a ser? ¿Sí? Y luego W2. Déjenme ver a ver si este se me hizo. Sí, nomás que se ve muy claro este color. A ver, acá tenemos más. Está medio clarito, pero sí se alcanza a ver. A ver, W2. ¿Quién va a ser? ¿Sí? Bueno, ¿cuánto va a valer U1? Pues es la integral de sobre ¿sí? ¿Que sería cuánto? Y hay que hacer es así, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Por partes. U sería T y dB sería E a la menos 2T. Por lo tanto sería U por V ¿sí están de acuerdo que sería así? U por V menos la integral de U por, perdón, V por DU. Se va a hacer más. ¿Sí están de acuerdo? Que sería así. Luego, y entonces cuando me va a dar T E a la menos 2T. A ver. ¿Vamos bien? Luego, aquí me va a dar menos un cuarto, menos un cuarto por menos 2, más un medio. Luego, más un medio de E a la menos 2T más 1. ¿Sí es así? ¿Eh? Bueno, y luego sería por U2, vamos a hacer U2 aquí abajo. ¿Quién es U2? La integral de W2 entre W. ¿Cuánto tenemos a W? Entonces esto cuánto me da 2 integral de T E a la menos 3T. Luego, ¿sí? ¿Dt? Entonces lo hacemos también por partes. ¿Quién sería U? T, ¿quién sería dB? Menos un tercio. No, perdón. ¿Sí? No. E a la menos 3T. Du sería dt y V, ahora sí, menos un tercio de E a la menos 3T. Entonces va a ser ¿quién? 2 por este,
menos 1/3 de t e a la menos 3t menos la integral de esto, que sería ¿cuánto? Menos con el menos se hace más, me va a quedar más 1/9, oigo, ¿sí? Más C2, oigo, o sea que sería ¿cuánto? Menos 2/3 de e a la menos 3t más 2/9 e a la menos 3t más C2, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Voy a tener que borrar lo de aquí. ¿Sale? ¿Me escuchó? Sí. Obviamente ahí le procesé todo amontonadito. ¿Cómo son los borradores aquí? A ver, entonces, ¿cómo va a quedar la Y? Nomás está bien jodido, man. A ver, entonces la Y va a ser C1. ¿Cuánto, ya sé, cuánto me dio? ¿Así? Oigo. Más la YP. ¿Y quién es la YP? La YP es 1 por Y1. ¿Esto por quién? ¿Por quién? Por E a la 2T. ¿Se entiende? A ver. Bueno, miren, para evitar los problemas, vamos a sacar primero la YP aquí abajo. No oigo. Dítenmelo por favor la 1. Rápido. T e a la menos 2t más 1/2 de e a la menos 2t. Por la Y1, ¿cuánto me dio la Y1? Rápido, ¿cuánto me dio la Y1? Sale. Más. U2. Menos 2/3 por t e a la menos 3t más 2/9 de e a la menos 3t por e a la 3t. ¿Sí? Es e a la, no es negativo, es e a la 3t. Entonces, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar t más 1/2 menos 2/3 t más 2/9. No oigo. Si sumamos 1/3 de t, no oigo. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es 1/2 más 2/9? Sale, échenle. Esa la voy a borrar, aquí al cabo la voy a anotar aquí abajo. ¿Cuánto? 13, 18 avos. Ahí está la Y. Entonces ahora sí ya la Y sale. C1, ¿qué sigue? Luego, más. ¿Sí? Pero esta es bajo la variable t. Y mi variable original viene es x, entonces me regreso. ¿Cómo que me regreso? Sí. Acuérdense que utilicé estas ecuacioncitas. En este caso, ¿cuál voy a utilizar? Pues voy a utilizar esta para regresarme a x. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, para hacerlo más rápido,
Si ustedes se fijan, aquí son exponenciales bajo t. Todas. Pues de hecho es así. Ya lo vimos. Entonces, son de esta forma. E a la mt. ¿Sí se entiende? E a la algo por t. Entonces, ese E a la algo por t es lo mismo que E a la algo por logaritmo de x, aplicando la ecuación de transformación. Y esto, por propiedades de los exponentes, es ¿quién? X a la E. Esto quiere decir que al hacer la transformación, esas exponenciales van a ser x a la potencia, al coeficiente de la potencia, bueno, del exponente, o potencia pues del exponente. Entonces, ¿qué me va a quedar? C1x cuadrado más C2x cúbica más 1/3 del logaritmo de x más 13/18. ¿Sí se entendió? A ver, vamos a ver. Síndale, por favor, compadre. ¿Ves el plano cómo es, Juan Pablo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Servicial. ¿Eh? Servicial. ¿Ves cómo te aprecio, hijo? Y tú que luego a veces no vienes y todavía se detienes al propio. Al rato nos vemos. Ah, pues, esa vez me pasa. ¿Cómo ven? Casi como las veces cuando les manda uno, ¿verdad? Está jodido, se va a poner corazoso. Al rato nos vemos. ¿Cómo ven? Y se echa la rata con los amigotes. Ah, lo voy a llevar de nuevo. No, ya no puedo. Lo voy a llevar el verano. No, ya de una vez. A ver, ¿qué número era? El 34 de la 4.5. A ver, aquí está. Si eso no es, aquí está bajo T y luego aquí está bajo X. ¿Eso no? ¿Eh? ¿Perdón? Eso que dice 5 de 18 horas. Ah, caray. 5/18. Entonces aquí, ¿en qué se equivocamos? ¿Por qué nos equivocamos? La suma, ¿cuánto es 1 medio más 2 novenos? 13/18. Caray, que no era menos, ¿no? Sí, no fue signo. ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? Se me hace que 2 novenos eran negativo porque así sí sale 5/18. A ver, pero ¿cómo que era? Se supone que es, hay que ver entonces dónde es el detalle. Esa bronca está aquí en la U2, ¿no? Sí. A ver. A ver, U2 es W2. La W2 sí está bien. ¿Sí? Sobre W. Eso está bien. Entonces queda así. Sacamos el 2 y luego quedamos que lo hacemos por partes. Esto está bien. Entonces es este por este. Aquí está. Menos la integral de este por este. Ah, sí.
Porque, sí, exactamente. A ver, aquí está el detalle. Fíjense bien. Es menos un tercio, pero con el menos se va a hacer más. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Pero hay que integrar a e a la menos 3t y la integral de eso es menos un tercio de e a la menos 3t. Entonces fue un noveno que se hizo positivo, pero con el menos. A ver, vamos paso por paso. Es menos un tercio por menos un tercio de e a la menos 3t. ¿Sí están de acuerdo que me va a quedar así, no? Esto me va a dar un noveno. Pero noten que entonces no quito el signo de la fórmula. Entonces se va a hacer menos. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? Menos se va a hacer más, pero entonces no quito el menos acá. Y menos más se va a hacer menos. ¿Sí? ¿Sí se entendió? No hay go. Entonces ahí es menos. ¿Cuánto me va a dar entonces? ¿Cuánto? 5. ¿Positivo? ¿Un medio menos 2 novenos? ¿Sí, verdad? ¿Positivo? ¿Sí? Ahí está. Entonces ese fue el detallito nada más. ¿Queda claro? Pues así. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar entonces ahora sí a lo que sigue. Ya lo borramos aquí. ¿Vale? ¿Sí o no? Bien. ¿Qué sigue? Bueno, pues sigue esta parte, esta unidad que está muy padre, muy bonita. Prácticamente ya con esto concluimos el estudio de las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. Recuerden que de todas estas ecuaciones lineales de orden superior, la única que era de coeficientes variables fue la de Cauchy-Euler, que es la que acabamos de ver. Y entonces, después de estudiar este nuevo tipo de ecuaciones, lo que sigue es aplicaciones. Lo mismo que pasó con las de primer orden, acuérdense. Vimos las de primer orden, los diferentes tipos, métodos de solución, y ahora, y después lo que vimos fue aplicaciones. ¿Qué aplicaciones? ¿Qué más? Decaimiento. Circuitos. Mezclas. Decaimiento relativo, etc. ¿Sí? Bueno, pues ahora vamos a ver aplicaciones de ecuaciones diferenciales lineales de orden superior, específicamente segundo orden. ¿Por qué segundo orden? Bueno, porque las de segundo orden son las más simples, pero esa no es la razón. No es la simpleza, sino la existencia en cuestiones de la vida diaria. Y aquí podemos verlo al inicio del capítulo. Vamos a ver modelos lineales de segundo orden, que básicamente van a ser dos principales: sistemas masa-resorte y circuitos LRC. ¿Por qué nada más esto?
porque son los que más aplicaciones tienen en la ingeniería básica. Y el hecho de que sean las que tienen más aplicación en la ingeniería básica tiene que ver con la simpleza, pero también con la potencia al entender cómo es que funcionan esas aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Y si somos capaces de entenderlo, no va a haber ningún problema con un sistema de tercer orden, de cuarto orden, de quinto orden, sexto orden, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay que decir que son sistemas lineales, es decir, los vamos a modelar con ecuaciones diferenciales lineales. Y también hay que decir que las ecuaciones diferenciales lineales son una aproximación de lo que en realidad es. ¿Por qué? Porque son con ecuaciones diferenciales ordinarias. Estamos analizando una sola variable independiente. Entonces esto en realidad, si bien sucede en la vida diaria, pues hay que entender que hay muchas otras variables que pueden influir. Y entonces el modelar con ecuaciones diferenciales lineales nos da una aproximación de lo que en realidad sucede. Hay muchas otras variables involucradas, lo cual haría que no pudiéramos resolver con el problema de forma analítica. Acuérdense que así se llama esto, de forma analítica. Y tendremos que hacerlo de forma numérica. Y eso es precisamente lo que se hace cuando son varias variables. Entonces vamos a empezar con esto. ¿Qué es un sistema masa-resorte? Bueno, pues es un sistema dinámico, es decir, un sistema que varía en el tiempo. Ese es un sistema dinámico. Prácticamente todo lo que aparece en la naturaleza tiene al tiempo por variable independiente. El tiempo es la variable independiente por excelencia. Yo les decía a sus compañeros, piensen por ejemplo en una aeronave. La presión a la cual es sometida el avión, porque hay que tener en cuenta que la presión interfiere en muchas variables del avión. Por ejemplo, la resistencia, la temperatura, la combustión, en fin. Entonces, la altitud a la cual va la presión, la presión depende de la altitud. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Mayor altura, menor altura, pues va a ser diferente presión. ¿Sí? Bien. Pero, obviamente el avión vuela en el tiempo, obviamente en el espacio, pero es el tiempo el que determina su posición. Entonces, aun cuando la presión sea función de la altitud, también no es del tiempo. Entonces aquí empezamos a meternos con composición de función. Pero lo importante es que el tiempo es la variable independiente por excelencia. Ese es uno. Ahora, en un sistema masa-resorte, pues aquí lo tenemos. Tenemos un resorte y tenemos una masa. ¿Qué es un resorte? Bueno, pues es un dispositivo el cual podemos comprimir o alargar. ¿Sí? Generalmente, en términos generales es así. Aquí vamos a considerar resortes que se alargan, es decir, aumenta su longitud cuando les aplicamos una fuerza. Esos son los que vamos a estudiar.
Porque también hay resortes que se comprimen. Por ejemplo, los resortes o los muelles en los sistemas de suspensión de los vehículos. ¿Sí? Hay muelles por barras de torsión, pero también los hay que son resortes. Entonces esos se deforman, al revés se comprimen. ¿Sí se me acuerdan? Entonces, si yo voy a analizar un resorte que se alarga, estaré teniendo, pues estaré descartando los que se comprimen, y la respuesta es no, es lo mismo, nada más que bajo la otra perspectiva. ¿Sí? Hay que decir que los que se alargan son los más simples y son los que no son más familiares, porque los resortes que se alargan los hemos estudiado desde la secundaria, por lo menos así fue en mis tiempos. En la secundaria existía el famoso dinamómetro, que es un aparatito que sirve para medir peso, y es precisamente un aparatito muy sencillito que tiene un resortito, le cuelgas una masa, un peso, se deforma y te mide la fuerza, el peso del objeto. Bueno, vamos a continuar mañana.